No sé si esto que voy a contar va a servirle a alguien, pero si hay aunque sea una sola mujer allá afuera sintiéndose atrapada, con miedo, pensando que no hay salida, quiero que escuche lo que tengo que decir. Me llamo Guadalupe Hernández, pero desde hace décadas me dicen Doña Lupe. Tengo 83 años y aunque mis huesos ya no me acompañan como antes, mi memoria sigue viva. Guardé silencio muchos años, por miedo, por vergüenza, por costumbre, ya ni sé, pero hoy me pesa más callar que hablar y siento que si no lo cuento ahora, me lo voy a llevar a la tumba sin haber feito nada bueno con eso. Esta historia comienza en un pueblo pequeño de Michoacán, donde nací en 1942. Un lugar donde la gente se conocía por el apellido y las niñas, como yo, crecíamos con la certeza de que el destino era casarse y obedecer. Desde chiquita, mi vida giraba alrededor del fogón, de la masa de maíz y de los gritos de mis hermanitos peleando por los juguetes de madera. Mi mamá me enseñó a hacer tortillas cuando aún no llegaba al metate de tanto que me pesaban los brazos. No había tiempo para soñar con escuela ni con otras cosas. Lo que se esperaba de mí era ayudar, cuidar y, sobre todo, no quejarse. Las mujeres, según decían, nacíamos para servir, pero aún así yo tenía mis momentos de ilusión. Me imaginaba caminando de blanco hacia un futuro bonito, con un esposo bueno que me quisiera y me tratara con cariño. Esa idea era lo único que me hacía pensar que había algo mejor esperándome más allá de la cocina y del polvo del campo. A los 16 años, mis padres me dijeron que me iba a casar con don Vicente. Yo no entendía bien lo que eso significaba, solo que mi madre se veía aliviada y mi padre orgulloso. Don Vicente tenía más de 30, era dueño de unas tierras, tenía ganado y todo el mundo lo respetaba en el pueblo. Yo pensé que eso era buena señal. Me dijeron que él me iba a cuidar, que ya no iba a tener que cargar agua ni levantarme a las 4 para moler el maíz. En el fondo yo tenía miedo, pero lo escondí. Me convencí de que ese era mi destino y que, si hacía todo bien, tal vez él llegaría a quererme. Qué ingenua era, ni en mis peores pesadillas habría imaginado lo que me esperaba. La noche de bodas fue el principio del fin de quien yo era. Aún puedo sentir el olor de la vela que nos dieron para alumbrarnos, la textura áspera de las sábanas nuevas que mi madre había bordado con tanto cuidado, pensando que yo sería feliz. Entré al cuarto con miedo, pero también con una pizca de esperanza. Me senté en la cama sin saber muy bien qué hacer, y cuando le pregunté a don Vicente si quería que pusiera las sábanas que estaban en el baúl, él simplemente cambió. No sé cómo explicarlo, pero fue como si se le apagaran los ojos y se encendiera algo oscuro dentro de él. Me agarró del brazo con una fuerza que me dejó sin aliento, me tiró al suelo y me gritó que yo no era nadie para decidir nada. Me dijo, eres mía ahora, Guadalupe, y vas a hacer lo que yo diga. Esa fue la primera vez que me pegó, y aunque me dolió el cuerpo, lo que más me dolió fue el alma. Fue como si me arrancaran de cuajo la ilusión, el futuro, la voz. Después de esa noche, mi vida se convirtió en una rutina de terror. El hogar que se suponía debía ser mi refugio se transformó en una jaula, con barrotes invisibles hechos de miedo, silencio y humillación. Don Vicente no necesitaba motivos para levantar la mano o para gritarme que yo era una inútil. A veces bastaba con que el arroz no estuviera como él quería, o que los perros ladraran en la hora equivocada. Yo vivía en estado de alerta constante, con el estómago apretado, los nervios crispados y los ojos siempre buscando un rincón donde esconderme. Nunca sabía cuál versión de él iba a llegar a casa, el hombre respetado del pueblo o el monstruo que me rompía por dentro y por fuera. No podía contarle a nadie. Él me prohibió visitar a mis padres, me dijo que si alguien sabía lo que pasaba, me iba a arrepentir, y yo le creí. Me alejé de todos, incluso de Dios, porque me sentía sucia, culpable, rota. A los pocos años llegaron mis hijos, primero José y después Miguel. Cuando los tuve en brazos por primera vez, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: ternura, amor puro, esperanza. Por un instante creí que tal vez don Vicente cambiaría al verlos, que tal vez el hecho de ser padre le ablandaría el corazón. Pero no, lo único que cambió fue la forma de controlarme. Usaba a los niños como excusa para que no saliera de casa, para que no pensara en irme. Y yo, en mi ignorancia y en mi miedo, me convencí de que lo mejor era quedarme, que los niños necesitaban un padre aunque fuera así. Me decía a mí misma que podía aguantar, que yo era fuerte, que ellos no debían crecer sin un hogar. Pero en el fondo sabía que ese lugar no era un hogar, era un campo minado, y cualquier paso en falso podía explotar. Me dolía ver cómo José se escondía detrás de las cortinas cuando su padre gritaba, o cómo Miguel dejaba de jugar si escuchaba pasos fuertes. Eran niños, pero ya sabían lo que era el miedo. Recuerdo claramente la tarde en que todo cambió. Era 1980, un día caluroso y pegajoso, de esos en los que el aire parece que no quiere moverse. Yo estaba preparando frijoles en la cocina, mientras los niños jugaban con unas canicas en el patio. Don Vicente llegó más temprano de lo normal,
con la camisa manchada de sudor y los ojos nublados de rabia, como cuando había perdido dinero en las cartas o discutido con alguien del pueblo. No me dio tiempo ni de saludarlo. Me reclamó algo que ni entendí, creo que el almuerzo no estaba servido como él quería, y antes de que pudiera abrir la boca, ya tenía su mano estampada en mi cara. Pero esta vez fue diferente, porque al caer al suelo vi los pies de Miguel, mi hijo menor, que había corrido desde el patio al escuchar los gritos. Y lo que escuché después me atraviesa hasta hoy: no le pegues a mi mamá. Su vocecita quebrada, el temblor en sus manitas, su llanto desesperado. Fue como si me arrancaran una venda que llevaba años pegada al alma. Por primera vez, no pensé en mí, sino en ellos. Me di cuenta de que no podía permitir que crecieran creyendo que eso era normal, que eso era amor. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del cuarto con los brazos rodeando a mis hijos, que se habían dormido abrazados a mí, con las caritas todavía mojadas por las lágrimas. Don Vicente roncaba en la otra habitación, como si nada hubiera pasado, y yo no podía parar de pensar. Pensé en todo lo que había callado, en todo lo que había permitido, en el daño que les estaba haciendo a mis hijos por no tener el coraje de romper ese ciclo. Me sentía culpable, sí, pero también llena de una fuerza que no reconocía. Era como si el grito de Miguel hubiera despertado a una mujer que yo creía muerta hacía años. Con el corazón en la garganta, tomé la decisión más difícil y más valiente de mi vida. Nos íbamos a ir. No sabía cómo, ni a dónde, ni qué haríamos, pero no podía quedarme un solo día más bajo ese techo. Prefería morir en el camino que seguir viviendo de rodillas. Esperé a que amaneciera. Con los primeros rayos del sol, preparé una pequeña bolsa con algo de ropa, unos frijoles envueltos en tortilla y los pocos billetes que había logrado esconder con los años. Desperté a los niños sin hacer ruido, les puse sus zapatos sin amarrar y les susurré que íbamos a jugar un juego de silencio, que tenían que seguirme sin hablar. Me miraban con los ojos grandes, llenos de preguntas, pero no dijeron nada. Salimos por la puerta trasera, cruzamos los campos de maíz en silencio, con el rocío mojando nuestros pies, y caminamos hasta la carretera. Sentía un nudo en el estómago, un miedo que me quemaba, pero también una paz nueva, como si por fin estuviera haciendo lo correcto. Levanté la mano cuando pasó un camión viejo, de esos que llevan gallinas y costales, y el chofer nos miró de arriba a abajo antes de decir que iba rumbo a Morelia. Nos subimos sin pensarlo. Así comenzó nuestra huida hacia lo desconocido. Llegamos a la Ciudad de México después de casi 2 días de camino, entre trasbordos, esperas largas y noches dormidas sentados en terminales frías. Nunca había visto una ciudad tan grande, tan ruidosa, tan indiferente. Me sentía como una gota en el mar, perdida entre edificios altísimos y calles que no acababan. Los niños no soltaban mi mano ni un segundo. Caminábamos sin rumbo, con la ropa sucia y los pies llenos de ampollas, buscando un sitio donde al menos descansar. Nadie nos miraba a los ojos. Nos sentamos en una banca del Parque Alameda y ahí lloré, no por miedo, sino por todo lo que había aguantado. Lloré en silencio, con los dientes apretados, mientras mis hijos dormían acurrucados sobre mis piernas. Me sentía rota, pero viva. Había hecho lo que juré que nunca podría, había escapado, solo que ahora venía lo más difícil: sobrevivir. Al tercer día, una señora nos encontró cerca del metro Pino Suárez. Llevaba una blusa con flores bordadas y una mirada que no se me va a olvidar nunca. Me preguntó si necesitaba ayuda, y al principio dudé en responder, porque años de vivir con miedo te enseñan a desconfiar de todo. Pero algo en su tono, en la forma en que se agachó a mirar a Miguel a los ojos, me dio valor. Le conté un poco, muy poco. Le dije que veníamos huyendo, que no teníamos dónde dormir. Ella me tocó el hombro y me dijo: «Vente conmigo, hay un lugar donde ayudan a mujeres como tú». Ese fue mi primer contacto con la Casa Esperanza. Un hogar para mujeres y niños que habían pasado por lo mismo, o incluso cosas peores. Entré temblando, esperando que me dijeran que no había lugar, pero lo primero que recibí fue un plato caliente de sopa y una cobija limpia. Me quebré completamente. Las primeras semanas fueron difíciles. No por el lugar, la casa era humilde pero cálida, sino porque por primera vez en muchos años tenía que mirar hacia adentro. Había tanto dolor acumulado que no sabía por dónde empezar. Me ofrecieron ayuda psicológica y no sabía ni lo que era eso. Recuerdo a la terapeuta, una muchacha joven, de voz suave, que me decía que tenía derecho a hablar, que merecía vivir sin miedo. Yo la miraba como si hablara otro idioma, pero con el tiempo empecé a abrirme, a llorar sin miedo, a contar todo. Mis hijos también empezaron a cambiar. Ya no se sobresaltaban con los ruidos, ya no se escondían detrás de mí. José empezó a ir a clases en la casa y Miguel se hizo amigo de otros niños. Poco a poco fuimos reconstruyéndonos, porque eso es lo que pasa cuando uno se permite sanar. La vida vuelve a entrar por las grietas. Pasaron los meses y me fui sintiendo otra vez como una persona. No fue de un día para otro, claro.
Al principio me costaba incluso mirarme al espejo. Sentía que todavía tenía el nombre de él marcado en la piel, que su voz seguía retumbando en mi cabeza diciéndome que no valía nada, pero en la casa Esperanza nadie me hablaba así. Las otras mujeres me trataban con respeto, con cariño. Compartíamos historias, cicatrices, silencios. Había noches en que no dormíamos, solo nos acompañábamos. Descubrí que no era la única que venía de un infierno. Algunas habían escapado con fracturas, otras con hijos heridos, una incluso con un ojo perdido, pero ahí estábamos vivas. Empecé a sentir que eso ya era una victoria. Un día, sin darme cuenta, me escuché riendo bajito. Fue la primera vez en años, y lloré por eso también, por haber olvidado cómo era sentirse ligera aunque fuera por un instante. Cuando me ofrecieron participar en un taller de alfabetización, me dio vergüenza aceptar. Yo solo había aprendido a firmar con una cruz. Pensaba que ya era muy vieja, que no me iba a entrar nada en la cabeza. Pero una de las trabajadoras sociales, una señora chaparrita de carácter fuerte, me dijo: Lupe, nunca es tarde para aprender a quererse. Y así empecé a ir. Con un cuaderno prestado y un lápiz mordido, me senté a escribir por primera vez mi nombre completo: Guadalupe Hernández. Me temblaban las manos como si estuviera haciendo algo prohibido, pero también me sentía poderosa, como si cada letra fuera una piedra que le quitaba peso a mi espalda. Aprender a leer y escribir me cambió más de lo que imaginé. Me permitió escribirle cartas a mis hijos cuando se iban de excursión, leer las noticias, entender mis derechos. Sentía que por fin podía contar mi propia historia con mis palabras. Mis hijos florecieron. José siempre fue callado, pero en la escuela lo llamaban el sabio porque leía con una concentración que asombraba a todos. Miguel era más inquieto, más risueño. Le encantaba dibujar y decía que quería ser arquitecto. Cada logro de ellos me hacía sentir que todo el dolor había valido la pena. Verlos caminar por la calle sin miedo, reír a carcajadas sin esconderse. Era como verlos renacer. Yo, que una vez pensé que mi único papel en la vida era aguantar, empecé a entender que también podía construir. Empecé a ayudar en la cocina del refugio, después en las limpiezas, y más tarde me invitaron a hablar con otras mujeres que llegaban recién escapadas, llenas de miedo como yo había estado. Al principio me costaba, pero cuando contaba mi historia y veía que alguien alzaba la mirada, que alguien soltaba un suspiro de alivio al saberse comprendida, sentía que todo tenía sentido. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en algo que nunca imaginé, una guía. Las trabajadoras sociales empezaron a llamarme Doña Lupe, y al principio eso me hacía sentir vieja, como si ya estuviera al final de todo. Pero luego entendí que lo decían con respeto, con cariño, como quien reconoce la fuerza detrás de una historia. Me pedían que hablara con las nuevas, con las que llegaban con los ojos bajos y la voz rota, como yo había llegado años atrás, y yo lo hacía aunque me temblara el corazón. Me sentaba con ellas, las escuchaba en silencio y después les contaba lo mío, no para dar consejos, sino para que supieran que no estaban solas, que había salida, que no eran locas ni exageradas ni culpables, que no era su deber aguantar el infierno. Siempre les decía lo mismo: el miedo es fuerte, pero el amor por tus hijos y por ti misma puede ser más. A veces lloraban, a veces solo me apretaban la mano, y con eso bastaba. Yo también sanaba un poco cada vez. Una vez llegó una mujer con un bebé recién nacido en brazos. Tenía marcas en la cara, la blusa manchada de sangre y una expresión que no olvidaré jamás, esa mezcla de dolor y determinación que solo se ven quienes han arriesgado todo por escapar. Se llamaba Maritza. Tardó semanas en decir una sola palabra. Solo se sentaba en el rincón del comedor, mirando al vacío. Un día me acerqué, le ofrecí un café y me senté a su lado sin decir nada. Solo estuvimos ahí, respirando el mismo silencio. Al final me miró y dijo: ¿Tú también escapaste? Le dije que sí, no hizo falta más. A partir de ese día nos sentábamos juntas cada tarde. Yo le contaba de mis hijos, de cómo una vez Miguel dibujó una casa con una rampa para que los abuelitos pudieran entrar. Ella empezó a contarme también, primero en murmullos, después con más fuerza. Verla recuperar su voz fue como verme a mí misma años atrás. Y cuando ella se fue del refugio, con trabajo y un cuartito rentado, me abrazó tan fuerte que supe que ese era mi lugar en el mundo. No todo fue fácil. Hubo recaídas, noches en que las pesadillas me despertaban empapada en sudor, pensando que don Vicente iba a encontrarme, que todo había sido un sueño. Hubo días en que me sentía inútil, quebrada, culpable de todo. Me tomó mucho tiempo entender que la culpa no era mía, que no era una mala esposa ni una mala madre, que fui víctima de una estructura que nos enseña a aguantar, a callar, a obedecer sin preguntar. Pero también me tomó tiempo darme cuenta de que ser víctima no me definía. Podía ser también sobreviviente, luchadora, testigo, guía. Mis hijos me enseñaron eso sin decirlo. Su manera de respetarme, de abrazarme con ternura, de mirarme como si fuera alguien valiosa.
José, cuando cumplió 18, me dijo: «Mamá, todo lo que soy es por ti». Lloré como nunca, porque por mucho tiempo pensé que les había fallado, que les había dado una infancia llena de miedo. Pero ellos vieron en mí la fuerza de alguien que eligió vivir, y eso me salvó. Cuando cumplí los 60 años, algo en mí cambió de nuevo. No fue un suceso específico, más bien fue un día cualquiera, sentada en el patio de la Casa Esperanza, viendo cómo caía la tarde y cómo los árboles se mecían con el viento. Me di cuenta de que llevaba más tiempo libre que prisionera, y eso me sacudió. Empecé a pensar en todas las mujeres que aún estaban allá afuera, en pueblos como el mío, atrapadas en casas que se suponían hogares, convencidas de que lo que vivían era normal. Sentí una necesidad profunda de hacer más, de no quedarme solo como testimonio dentro del refugio. Fue entonces cuando me acerqué a la dirección de la casa y propuse que creáramos una pequeña escuela de dignidad. Así la llamamos, donde las mujeres no solo pudieran aprender a leer o a coser, sino también a reconocer los signos del abuso, a saber que tienen derechos, que no están solas. Algunas no entendieron mi idea al principio, pensaban que con darles techo y comida bastaba, pero insistí. Porque yo sabía lo que era necesitar más que eso, y lo logramos. Esa pequeña escuela fue creciendo con los años. Empezamos con talleres de autoestima, luego sumamos clases legales básicas, visitas de médicas voluntarias, actividades con psicólogas y hasta círculos de lectura. Me convertí en una especie de abuela para muchas mujeres jóvenes que llegaban con el alma hecha trizas. Me decían: «Doña Lupe, usted me recuerda a mi mamá, pero una mamá buena». Eso me partía el corazón, pero también me daba fuerzas. A veces me encontraba a mí misma contándoles anécdotas que ni recordaba haber vivido, como cuando vendí tamales en las calles de la ciudad para comprarles los cuadernos a mis hijos, o cuando Miguel se escapó de la escuela solo para traerme una flor del parque porque yo había tenido un mal día. Las mujeres escuchaban en silencio, algunas lloraban, otras reían. Yo entendí que el poder de una historia real, contada sin vergüenza, podía abrir caminos, y empecé a escribir, lento, con faltas, con esfuerzo, pero escribí mi historia. Me tomó años terminar ese cuaderno. Lo guardaba en una caja de zapatos bajo la cama. No era una obra de arte, ni mucho menos, pero era mío. Cada página era una parte de mí que había recuperado. Un día una joven voluntaria lo encontró, yo lo había dejado abierto por accidente y me preguntó si podía leerlo. Dudé, me dio miedo, como si mi alma estuviera expuesta, pero algo me dijo que sí. Ella lo leyó en silencio, y cuando terminó me abrazó sin decir nada. A los pocos meses, con mi permiso, transcribió parte del cuaderno y lo leyó en una conferencia sobre violencia doméstica en la UNAM. Nunca en mi vida pensé que mis palabras pudieran llegar tan lejos. Recibimos cartas, llamadas, hasta visitas de estudiantes que querían conocerme. Me sentía abrumada, pero también agradecida. Porque por fin, lo que tanto me había dolido en silencio por décadas, ahora servía de faro para otras. Y eso me dio una paz que ni todas las terapias del mundo habían logrado. Recuerdo que una de las muchachas nuevas, Marlene, un día me dijo algo que me marcó para siempre: «Usted me enseñó que no estamos rotas, estamos reconstruyéndonos». Esa frase me quedó grabada en la piel, porque es verdad, nadie sale intacta del infierno, pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo, con otras bases, y a veces ese algo es más fuerte que lo que teníamos antes. Desde entonces empecé a usar esa frase en los talleres: «No estás rota, estás reconstruyéndote». Muchas mujeres llegaban sintiéndose basura, sin voz, sin sueños, convencidas de que su destino era sufrir. Me dolía verlas así, pero también me daba una certeza: si yo pude, ellas también. Lo que hacía la diferencia no era la fuerza física ni los estudios, era una decisión silenciosa que nacía en lo profundo: decir basta. A veces esa decisión venía tras un golpe, otras tras un silencio, otras tras una mirada de un hijo. Pero siempre, siempre había un punto de quiebre. Yo solo estaba ahí para sostenerlas cuando llegaba ese momento. En una de las actividades que hacíamos cada octubre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, me invitaron a subir al escenario y dar unas palabras. Me temblaban las piernas. Yo, que había pasado media vida sin poder hablar ni en mi propia casa, ahora tenía un micrófono y 100 personas mirándome. Respiré hondo y dije lo único que me salió del corazón: sobreviví. Y no me da vergüenza haber sido víctima, me daría vergüenza seguir callando sabiendo lo que sé. Hay que hablar, hay que gritar si es necesario, porque el silencio es el mejor aliado del abusador. Hubo aplausos, lágrimas, y después se me acercaron mujeres que me dijeron que mi frase las había sacudido. Esa noche, mientras regresaba al albergue, sentí que algo dentro de mí se había cerrado. No una herida, sino un ciclo. Ya no era solo la mujer que había sufrido, ahora era la mujer que había transformado ese dolor en algo útil, en algo vivo, en algo que podía iluminar a otras. Con el tiempo, mis hijos crecieron y siguieron sus caminos.
José estudió trabajo social y empezó a colaborar con organizaciones de derechos humanos. Miguel se dedicó a la arquitectura como había soñado y hasta diseñó una sala de lectura para el refugio, con ventanas grandes para que entrara la luz y el aire fresco. Verlos convertirse en hombres buenos, sensibles y justos fue mi mayor orgullo. Y aunque ellos siempre me decían que todo eso fue gracias a mí, yo sabía que había sido un camino de muchos, un camino compartido. Las mujeres que me apoyaron, las trabajadoras sociales, las psicólogas, hasta aquella señora de blusa bordada que me llevó por primera vez a la Casa Esperanza, todas fueron parte de esta reconstrucción. Porque nadie sale sola del pozo. Uno necesita una mano, una palabra, un gesto. Hoy, cada vez que una mujer nueva entra por la puerta del refugio, yo la miro como a una hermana, porque sé lo que cuesta llegar ahí, y sé que si está ahí es porque ya dio el primer paso más difícil, no permitir que el miedo la defina. A veces me preguntan si alguna vez volví a saber de don Vicente. La verdad es que no. Cuando huimos, hice todo lo posible por desaparecer. No dejé rastro, cambié de dirección, evité a cualquier persona que pudiera tener contacto con él o con su familia. Durante años tuve pesadillas con la idea de que un día tocaría la puerta del refugio, que aparecería en una esquina, con esa mirada fría y esa voz que me paralizaba. Pero nunca pasó. Algunas compañeras del refugio me decían que quizás ya estaba muerto, que el tiempo cobra factura incluso a los hombres más crueles. Yo no sé, nunca lo busqué. No porque le tuviera miedo todavía, aunque admito que el miedo no desaparece del todo, sino porque entendí que no necesitaba respuestas para cerrar mi historia. No necesitaba verlo caído ni pedirle explicaciones. Mi justicia fue otra: vivir, sanar, criar a mis hijos con amor y sin cadenas. A veces la mejor forma de ganar es simplemente seguir caminando. También me preguntan si volví a enamorarme. Y no, no me enamoré de nadie más, pero sí aprendí a quererme. Que suene cursi si quiere, pero es la verdad. Me tomó más de medio siglo mirarme al espejo sin odiar lo que veía. Al principio me veía vieja, cansada, con las marcas del tiempo y de los golpes. Pero con los años empecé a ver algo distinto: la fuerza en mis ojos, la ternura en mis manos, la dignidad recuperada. Aprendí a celebrar mis silencios, mis pasos lentos, mis decisiones. No necesitaba que nadie me dijera que valía algo, ya lo sabía yo, y eso fue lo más difícil de todo porque me criaron para complacer, para servir, para no estorbar. Tuve que romper con todo eso, desaprender. Reescribirme, y aunque nunca tuve una pareja nueva, me rodeé de cariño. Mis hijos, los niños del refugio, las mujeres que me llaman Mamá Lupe, sin que haya sangre de por medio. Ese amor, el elegido, el construido sin miedo, fue el más hermoso que pude tener. Hoy, a mis 83 años, sigo yendo cada tanto a la Casa Esperanza, aunque ya no me dejan hacer mucho porque se preocupan por mi salud. Pero me guardan una sillita junto al ventanal y ahí me siento a recibir a las recién llegadas. A veces solo les sonrío, a veces les cuento algo, a veces las abrazo en silencio. Y casi siempre me miran como preguntándose si de verdad yo pasé por lo que ellas están pasando. Porque cuesta imaginar que una viejita de trenzas canosas y voz suave haya vivido un infierno. Pero sí, lo viví y sobreviví, por eso hablo, porque sé lo que pasa cuando una calla, cuando una cree que no merece más, cuando una cree que no hay salida. Y estoy aquí para decirles que sí la hay. Que cuesta, que duele, que da miedo, pero se puede. Yo soy prueba de eso. No soy heroína, no soy santa. Solo soy una mujer que decidió no morir en silencio. Y si eso sirve de faro para alguien más, entonces todo valió la pena. En el refugio, con el paso de los años, comenzaron a llegar chicas cada vez más jóvenes. Algunas con bebés recién nacidos, otras con apenas una mochila en la espalda. Lo que me dolía no era solo verlas tan frágiles, sino reconocer en sus ojos esa misma mezcla de culpa y resignación que yo había cargado por décadas. Siempre creí que las cosas cambiarían con el tiempo, que las nuevas generaciones no tendrían que pasar por lo mismo, pero entendí que el ciclo de la violencia se disfraza, se adapta, se esconde detrás de palabras dulces o de promesas vacías. Algunas de esas chicas venían de casas buenas, con maridos bien vestidos y estudios, pero con las manos igual de pesadas. Me di cuenta de que la violencia no tiene una sola cara y que sigue viva mientras nos sigamos quedando calladas. Por eso, cada vez que una me preguntaba: ¿y usted cómo aguantó tanto tiempo?, no les mentía. Les decía la verdad porque tenía miedo, pero también porque nadie me enseñó que yo podía tener otra vida. Eso es lo que intento hacer ahora, enseñar que sí se puede. Una de las experiencias más duras que viví en la Casa Esperanza fue cuando una de las mujeres que habíamos acompañado por meses decidió regresar con su agresor. Era una joven de 25 años, con 2 niños pequeños y una mirada dulce que escondía mucho sufrimiento. La habíamos apoyado en todo, incluso consiguió un trabajo en una panadería. Pero un día simplemente no regresó.
Nadie supo nada hasta que, semanas después, una vecina del barrio llamó al refugio para decirnos que la había visto con moretones otra vez. Ese día me encerré en el baño del albergue y lloré como hacía tiempo no lloraba. Me sentí impotente, frustrada, como si todo lo que hacíamos no sirviera de nada. Pero luego una psicóloga joven me dijo algo que me ayudó a entender: Lupe, no se trata de salvar a todas, se trata de estar ahí, de ofrecer una puerta abierta. Ella sabe que puede volver, y tenía razón. 2 meses después volvió, esta vez con los niños y una decisión firme. Se quedó y empezó de nuevo. Ese tipo de situaciones me enseñaron que sanar no es una línea recta. Hay idas y vueltas, días buenos y días en los que una quiere rendirse. Pero siempre que una mujer volvía, siempre que tocaba esa puerta con los ojos llenos de vergüenza, yo salía a recibirla con una sonrisa. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía lo que costaba regresar. A veces creemos que la vergüenza es nuestra, pero en realidad es de quienes nos dañaron. Nosotras solo cargamos el peso. Por eso decidí que nunca, jamás haría sentir menos a una mujer por haber recaído. Al contrario, la abrazaba más fuerte. En esas recaídas también hay valor, también hay una semilla de resistencia. Y mientras haya aunque sea una chispa encendida, hay posibilidad de volver a empezar. En mi caso, esa chispa fue el grito de Miguel aquella tarde. Para otras es una amiga, una vecina, una palabra escuchada por casualidad, pero siempre hay algo, solo hay que estar atentas, porque la libertad a veces empieza como un susurro. Con el tiempo, la Casa Esperanza se fue transformando. Ya no era solo un lugar de paso, era una comunidad. Algunas mujeres, como yo, decidíamos quedarnos más tiempo y colaborar en las tareas. Otras regresaban con sus familias o encontraban espacios seguros donde rehacer sus vidas. También llegaban profesionales, voluntarios jóvenes con ganas de ayudar. A veces me sentía abrumada por tanto movimiento, pero también agradecida de ver cómo todo aquello que un día fue solo un refugio improvisado se estaba convirtiendo en un centro vivo, lleno de historias de lucha y resistencia. Una tarde, mientras tomábamos café con unas chicas nuevas, una de ellas dijo algo que me conmovió profundamente. Este lugar no es una casa, es un útero. Aquí volvemos a nacer. Me dejó sin palabras, porque eso era. Un sitio donde uno llega herida, a veces al borde del colapso, y poco a poco empieza a reconstruirse. No es mágico, no es perfecto, pero es real, y a veces lo real, lo tangible, es justo lo que una necesita para sostenerse. En medio de todo eso, un día me llamaron desde una organización internacional. Habían leído el cuaderno que yo había escrito, el que aquella voluntaria había transcrito, y querían incluir mi historia en una publicación sobre mujeres sobrevivientes de violencia en América Latina. Al principio pensé que era una broma. Que iba a ser yo, una señora mayor que apenas había terminado la primaria, en un libro, pero me insistieron y acepté. Me tomaron fotos, grabaron mi voz y hasta me invitaron a un evento en Bogotá. Yo nunca había salido del país y la sola idea de subirme a un avión me daba pavor, pero José me convenció. Me acompañó en todo momento. Cuando llegamos allá y vi a tantas mujeres contando historias parecidas, con acentos distintos pero con los mismos dolores, me sentí parte de algo mucho más grande. No era solo mi historia, era la historia de muchas, y sentí que por primera vez ya no estábamos gritando al vacío, nos estábamos escuchando entre nosotras, y eso es poderoso. Ese viaje me marcó profundamente. Cuando volví a México, sentí que algo se había desbloqueado dentro de mí. Ya no era solo la doña Lupe del refugio. Me había convertido en una voz, en un testimonio vivo de lo que se puede lograr cuando una mujer decide romper el silencio. A partir de ahí, empecé a dar charlas en escuelas, universidades, centros comunitarios. A veces me temblaban las manos, a veces se me quebraba la voz, pero no me detenía. Llevaba siempre conmigo una foto de mis hijos pequeños y otra de ellos ya adultos, como una forma de mostrar que la vida sigue, que hay futuro después del horror. En cada encuentro me acercaban mujeres jóvenes, a veces llorando, a veces en silencio, solo para decirme: gracias, ahora entiendo que no estoy sola. Y eso es lo que más me ha dado fuerza estos últimos años. Saber que mi dolor no fue en vano, que mi historia puede ser un puente para que otras crucen del miedo a la esperanza. Recuerdo una vez, hace ya varios años, que un adolescente se me acercó después de una charla en una escuela secundaria. No tendría más de 15 años, llevaba una sudadera gris enorme y miraba al suelo todo el tiempo. Cuando todos ya se estaban yendo, se me plantó al frente y me dijo, en voz bajita: mi padrastro me hace cosas. Sentí que el corazón se me detenía. Me agaché un poco, le tomé la mano y le dije que no estaba sola. Esa misma noche activamos los protocolos, la contactamos con una trabajadora social y unos días después ella ya estaba en un lugar seguro. Lo que me marcó de esa experiencia no fue solo el dolor de la niña, sino la forma en que su cuerpo entero parecía pedir permiso para existir, como si se sintiera culpable por estar viva. Es algo que reconocí de inmediato porque yo también caminé años encogida,
temiendo ocupar demasiado espacio. Esa niña me hizo recordar a la Guadalupe de 16 años, la que fue entregada como esposa a un desconocido, y me reafirmó por qué sigo haciendo lo que hago, a pesar del cansancio y la edad. Porque a veces basta con un oído abierto y una mano firme para empezar a salvar una vida. Ya con más edad, me comenzaron a llamar la abuela del refugio. Al principio me daba un poco de risa, pero con el tiempo entendí que ese nombre llevaba una responsabilidad hermosa. Ser abuela no solo es haber vivido mucho, sino también saber escuchar sin juzgar, abrazar sin preguntar demasiado, estar presente. Muchas chicas llegaban con heridas que no se veían a simple vista, pero que dolían más que cualquier golpe físico. La culpa, la vergüenza, el autoodio, cosas que se meten hondo y que nadie te enseña a sacar. Yo no soy psicóloga, pero aprendí que a veces el primer paso para sanar es poder contar tu historia en voz alta, sin que nadie te calle o te diga que estás exagerando. Por eso, cuando me piden que dé testimonio, no lo hago como si fuera una heroína. No soy ejemplo de nada. Solo soy una mujer que un día estuvo rota y que, poco a poco, con ayuda de otras mujeres, fue juntando sus pedacitos. Si eso sirve para que alguien más empiece a juntar los suyos, entonces ya valió la pena. En uno de los aniversarios del refugio organizamos una pequeña ceremonia. Vinieron muchas de las mujeres que habían pasado por ahí, algunas con sus hijos ya grandes. Fue una tarde muy emotiva, con música, comida, abrazos largos. En un momento me pidieron que dijera unas palabras. Me subí a la pequeña tarima que habíamos armado y al ver todas esas caras conocidas me emocioné profundamente. Dije algo que no había planeado, pero que me salió del alma. Yo no elegí la vida que me tocó, pero sí elegí lo que hice con el dolor que esa vida me dejó. Sentí que esas palabras eran, de algún modo, el cierre de un ciclo, como si por fin estuviera en paz con mi historia. No porque la haya olvidado, sino porque ya no me domina. Hoy soy dueña de mi voz, de mis recuerdos, de mis decisiones. Y aunque nunca podré borrar lo que viví, sí puedo usarlo para abrir caminos a otras. Y mientras tenga fuerza, eso es lo que pienso seguir haciendo. Una de las cosas más difíciles de aceptar con los años fue que no habría justicia en el sentido tradicional. Don Vicente nunca pagó por lo que me hizo. Nunca pisó una cárcel, nunca tuvo que enfrentarse ante un juez, nunca se le vio en las noticias como tantos otros abusadores. A veces me costaba dormir pensando en eso. Me revolvía el estómago saber que ese hombre había envejecido en libertad, que seguramente mucha gente aún lo respetaba, sin saber quién era realmente. Pero con el tiempo comprendí algo que me liberó: no todas las batallas se ganan en tribunales, algunas se ganan sobreviviendo. Yo gané cada vez que me negué a quedarme callada. Gané cuando mis hijos pudieron tener una vida sin miedo. Gané cada vez que otra mujer me dijo, yo también salí, y esa forma de justicia, aunque invisible, es poderosa, porque no depende del sistema ni de las leyes, sino de la voluntad de reconstruirse. No perdoné a don Vicente y nunca lo haré, pero ya no vive dentro de mí, ya no ocupa mi mente ni mi alma. Y eso para mí fue suficiente. Una tarde, mientras tomaba café con Miguel en una banca del parque, él me miró con los ojos húmedos y me dijo, mamá, nunca te lo dije, pero ese día que lo enfrenté, pensé que él me iba a matar. Fue la primera vez que hablamos abiertamente de aquel momento en 1980. Me estremecí por dentro. Siempre pensé en lo que esa escena le causó, pero nunca supe el nivel de terror que vivió mi hijo siendo solo un niño. Me disculpé con él entre lágrimas, diciéndole que jamás quise ponerlos en peligro. Y él, con una ternura infinita, me respondió, tú nos salvaste, mamá, te salvaste a ti y nos salvaste a nosotros. Ese momento selló algo entre nosotros que había quedado en silencio por décadas. Nos dimos la oportunidad de reconocernos como sobrevivientes, no como víctimas, y me reafirmó que hice lo correcto, aún con miedo, aún en la incertidumbre. A veces, cuando no se puede con todo, basta con hacer lo posible, y eso fue lo que hice, lo posible. Hoy tengo 83 años y sigo yendo al refugio, aunque ahora más despacio, con bastón en mano y los huesos reclamando cada paso. Me llaman para dar charlas cortas o simplemente para sentarme a tomar un té con alguna nueva residente que no ha dicho una sola palabra desde que llegó. Me siento a su lado en silencio y le cuento mi historia como si fuera un cuento viejo, sin presión, sin prisa. A veces me escuchan, otras no, pero con que una sola palabra entre en sus corazones ya es suficiente. Me he convertido en una presencia, como un farol encendido en una noche larga. No soy la protagonista de sus historias, pero sí un recordatorio de que es posible salir. A veces, cuando estoy sola en casa y pienso en todo lo que he vivido, me cuesta creer que aquella niña que hacía tortillas en Michoacán terminó construyendo una vida digna, lejos de la sombra que la siguió tanto tiempo. No me considero valiente, solo me negué a rendirme, y mientras me quede voz seguiré diciendo, hablar salva, hablar es vivir. A veces me despierto en la madrugada, en ese silencio espeso que parece tragarse los pensamientos, y me asaltan recuerdos que creía ya dormidos.
No son pesadillas, exactamente. Es más bien como si mi cuerpo recordara antes que mi mente. Me duele el pecho, como si volviera a ser aquella joven aterrada en la casa de don Vicente, oyendo sus pasos por el pasillo, sabiendo que algo malo venía. Entonces me levanto, me siento en el borde de la cama y respiro hondo. Me repito a mí misma que eso ya pasó, que ya no estoy allí, que ya no soy la misma. Me toma unos minutos volver al presente. Supongo que hay heridas que nunca cierran del todo, que solo aprendemos a caminar con ellas. Pero también he aprendido que no hay vergüenza en seguir sanando, incluso a los 80 y tantos. La memoria no se borra, pero uno puede elegir qué hacer con ella. Y yo elegí transformar el dolor en testimonio. Elegí no quedarme callada porque el silencio fue, por muchos años, mi prisión más cruel. En los últimos años, he visto crecer una nueva generación de mujeres valientes. Mujeres jóvenes que ya no aceptan callarse, que se informan, que se cuidan entre ellas. Me llena de esperanza ver cómo muchas de las que pasaron por el refugio ahora están estudiando, trabajando, criando a sus hijos con respeto y amor. Algunas incluso regresan, como yo, para ofrecer su tiempo como voluntarias. Ver ese ciclo romperse, ver que no se repite con sus hijos, es una de las mayores recompensas que la vida me ha dado. Recuerdo especialmente a Laura, una chica que llegó con su hijita de 3 años y la mirada totalmente vacía. Hoy es enfermera, trabaja en un hospital público y viene cada tanto a dar talleres de primeros auxilios en el refugio. Cuando la veo entrar con su bata blanca, me emociono. Pienso en cómo cada mujer que logra levantarse se convierte en una chispa que puede encender otras. Y esa cadena de luz es más poderosa que cualquier oscuridad que hayamos vivido. Mis nietos a veces me preguntan por qué hago esto todavía, por qué sigo yendo al refugio en vez de quedarme tranquila en casa, tejiendo o viendo novelas como las otras señoras de mi edad. Les sonrío y les digo que hay cosas que una no deja de hacer solo porque envejece. Hay misiones que el alma abraza y ya no suelta. A veces, cuando cuento mi historia, hay quien se incomoda, quien baja la mirada o cambia de tema. Lo entiendo, no es fácil escuchar sobre el horror, pero creo que es justamente ahí donde debemos insistir, porque mientras el dolor siga siendo algo de lo que no se habla, seguirá creciendo en silencio. Y yo ya viví demasiado en ese silencio como para permitir que otras lo habiten también. Por eso, aunque mi cuerpo se canse, aunque mi voz tiemble, seguiré contando lo que viví, porque cada vez que alguien me escucha con atención, siento que aquella Guadalupe joven, asustada, vuelve a vivir un poco más libre. Y eso para mí es vida. Una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a hablar en público fue darme cuenta de cuántas mujeres se me acercaban después, en voz baja, casi susurrando, para contarme que habían pasado por algo parecido. Eran señoras mayores como yo, jóvenes, algunas adolescentes, todas con los ojos llenos de una tristeza conocida. Al principio me costaba mucho recibir tanto dolor ajeno. Me iba a casa con el pecho pesado, sin poder dormir, pero con el tiempo comprendí que lo que yo estaba haciendo no era solo contar mi historia, estaba abriendo una puerta que muchas creían cerrada para siempre. Cuando alguien ve que tú te atreves a hablar, siente que quizás también pueda hacerlo, y hablar es el primer paso. No siempre hay soluciones rápidas ni caminos fáciles, pero hablar ya es romper un poco la jaula. Me volví buena escuchando. A veces no digo nada, solo tomo la mano de quien me cuenta algo difícil. A veces solo necesitan eso, una mano que no las juzgue, un oído que no se cierre, una presencia que diga, sin palabras, te creo. También aprendí que los hombres tienen su propia lucha con este tema, aunque a veces sea más silenciosa. Algunos vienen al refugio como voluntarios, otros llegan acompañando a sus hermanas, madres o hijas. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue cuando José, mi hijo mayor, se paró frente a un grupo de jóvenes en una escuela secundaria y contó, con lágrimas en los ojos, cómo fue crecer en una casa donde el miedo era el pan de cada día. Él no habló como víctima, habló como testigo, como alguien que pudo romper la cadena. Dijo que nunca olvidará la imagen de mí empacando nuestras cosas en silencio, ni la forma en que le apreté la mano en la madrugada cuando escapamos. Dijo que ese fue el momento en que supo que el coraje no siempre grita, a veces apenas susurra, sigue caminando. Ver a mi hijo convertirse en un hombre empático, comprometido, respetuoso, fue una de las mayores curaciones que experimenté. Porque muchas veces lo que más nos duele no es lo que vivimos, sino pensar que eso marcará para siempre a nuestros hijos. Y saber que no fue así me trajo paz. No tengo miedo de morir. A esta altura de la vida, una ya no le teme a la muerte, le teme más bien a no haber vivido con sentido. Y si algo me queda claro es que viví profundamente incluso cuando todo dolía. No me rendí, me caí 1000 veces, pero también me levanté 1001. Ahora, cuando camino por los pasillos de Casa Esperanza y veo a una madre jugar con su hijo, o a una adolescente sonreír tímidamente después de días de silencio, siento que todo lo vivido tuvo un propósito.
No sé qué me espera después de esta vida, pero si hay algo más, quiero llegar allá con la certeza de que hice lo que pude con lo que tuve, que no me quedé muda, que no dejé que el miedo decidiera por mí. Esa es mi herencia. No dejé riquezas, no construí imperios, pero sembré valentía en otras mujeres. Y si mi historia sirve para que al menos una de ellas se libere, entonces todo valió la pena. A veces me preguntan si alguna vez perdoné a don Vicente. Es una pregunta difícil, no porque no tenga respuesta, sino porque cada quien entiende el perdón de manera diferente. Yo no lo perdoné en el sentido religioso de la palabra. No me arrodillé un día a decirle a Dios que lo disculpara, pero sí dejé de cargar con él. Dejé de recordarlo con odio, dejé de soñarlo como un monstruo. Dejé de darle espacio en mi presente. Me tomó años llegar ahí, muchas sesiones de terapia, muchas lágrimas, pero entendí que mientras él siguiera ocupando lugar en mis pensamientos, en mis emociones, en mi rabia, seguía teniendo poder sobre mí, y yo ya no quería eso. Perdonar para mí fue soltar, fue decir, ya no te llevo más conmigo, y eso no lo hice por él, lo hice por mí. No sé si él se arrepintió, no volví a verlo. Me contaram que morreu socino numa facenda abandonada, não sentí nada, nem alivio nem tristeza, apenas silencio. Como sé por fin un ciclo se encerrase de verdade. A casa esperanza hoje é acentuada muito mais do que era quando cheguei lá como os meninos pela mão. Cresceu, se organizou melhor, ganhou apoio de algumas ONGs e até da prefeitura. Agora temos oficinas, terapias coletivas, espaços para crianças, uma pequena biblioteca. Mas o mais importante não são as paredes, e sim as mulheres que fazem o lugar respirar. Muitas são ex-moradoras como eu. Outras são profissionais que dedicaram suas vidas a isso. E o que me emociona é acentuada ver como cada uma de nós traz uma peça diferente, saber, uma força. Uma ensina a costura, outra dá aula de alfabetização, outra cuida das feridas que ainda sangram por dentro. E todas, sem exceção, têm algo em comum, sobreviveram. Cada vez que uma nova mulher chega, assustada, calada, cheia de culpa e vergonha, a gente sabe exatamente como ela se sente. E por isso ninguém apressa, ninguém julga, ninguém força. Só acolhe. Porque quando alguém estende a mão certa, no momento certo, é acentuada aí que começa a cura. Me gusta pensar que cada uma de nosotras dejó algo sembrado en las que vinieron después, como una cadena de mujeres que se niega a romperse en la resignación. A veces nos sentamos en el patio, ya tarde, cuando los niños están dormidos y la casa está en silencio, y compartimos historias. Unas lloran, otras se ríen, otras simplemente escuchan con los ojos brillando. En esas noches me siento rodeada de una especie de hermandad antigua, como si todas cargáramos algo sagrado, una sabiduría que solo nace del dolor compartido. No es una tristeza lo que sentimos, es más bien una fuerza silenciosa, como si dijéramos, sin palabras, sobrevivimos, y eso en este mundo ya es una forma de revolución. Yo no sabía que podía sentir orgullo de mí misma hasta que esas mujeres me enseñaron, porque no fue en el escapar donde recuperé mi dignidad, fue en el acto de decidir que nunca más volvería a callar. Fue cuando abrí la boca por primera vez para contar lo que había vivido, y al hacerlo, empecé a vivir de verdad. Una imagen que nunca se borra de mi memoria es la de Miguel dormido en mi regazo en el autobús rumbo a la Ciudad de México. Tenía apenas 8 años, y aunque intentaba parecer fuerte, como si entendiera lo que estábamos haciendo, sé que estaba aterrorizado. Esa noche, cuando lo vi rendido por el cansancio, su carita pegada a mi brazo, sentí una culpa profunda, como si yo fuera la causa de su inseguridad, de su infancia rota. Pero también sentí algo más, una llama pequeña pero viva. Por primera vez en años sentí que estaba haciendo algo correcto. No sabía a dónde íbamos, no sabía si nos esperarían días peores, pero al menos estábamos indo para longe de la violencia. Sempre que alguém me pergunta quando comece a me curar, eu não falo do abrigo nem das terapias. Falo daquele ônibus velo, sacolejando pela estrada de madrugada, como Miguel adormecido no meu colo. Foi ali que nasceu dentro de mim uma mulher nova. Uma mulher com medo, sim, mas também com vontade de viver. José, que era um pouco mais velho, também me marcou como uma atitude naquela viagem. Ele estava quieto, olhando pela janela, mas em certo momento se virou para mim e me perguntou: "Vamos ficar bem, mamãe?" Aquele vamos me desmontou. Não perguntou: "Você vai me proteger?" Nem para onde vamos. Ele se incluiu, como se dissesse: "Estamos juntos, você e eu e Miguel." Eu seguro a mão dele com força e prometi que sim, mesmo sem saber como. E até hoje me lembro desse momento como um pacto entre nós. Ele virou um jovem que carrega no solos uma maturidade fora do comum. Nunca mais quis depender de ninguém, estudou, trabalhou desde cedo, ajudou outras crianças no abrigo como se fossem irmãos. Miguel, por outro lado, teve mais dificuldades, mais medos, mais pesadelos. Mas como tempo, com cuidado e muito amor, foi se abrindo. Se descobriu artista, desenhista, começou a pintar quadros lindos sobre a natureza, como se tentasse se reconectar com algo puro, intocado.
ver meus filos se reconstruirem foi também mina reconstrução. Hoje aos 83 anos, não me considero uma mulher extraordinária. Me considero uma mulher comum que passou por coisas que muitas passam, mas que decidiu romper o silêncio. Isso é acentuado ao que realmente muda tudo, a decisão. Não a coragem repentina, nem a força que parece inalcançável, mas aquele momento íntimo em que você diz, chega. Vezes esse momento vem no grito de um filo, como foi o meu caso. Vezes vem no fundo do poço, no cansaço absoluto, ou no olhar de outra mulher que te entende. Eu não julgo que ainda não conseguiu sair. Cada uma tem seu tempo, seu processo. O que eu posso dizer do fundo do coração é acentuada que vale a pena. Viver com medo é acentuada morrer um pouquinho por dia. E quando você escolhe viver de verdade, mesmo com todas as dificuldades, o mundo muda de cor. É acentuada como sair de um quarto escuro e ver, pela primeira vez, a luz do sol batendo no rosto. Não é acentuada fácil, mas é acentuada real, e é acentuada possível. Cuando me invitan a hablar en encuentros en escuelas o en pequeños grupos comunitarios, siempre empiezo contando algo que parece simple, pero que para mí tiene un peso enorme. Yo fui muda por más de 20 anos e hoje estou aquí porque decidí falar. As pessoas sempre ficam en silencio cuando digo isso, como se sentissem o peso daquelas palavras. Eu explico que o silencio não é acentuada só a ausência de voz. É acentuada o medo, a vergonha, o condicionamento que nos faz acreditar que merecemos a dor. Falar foi o maior ato de desobediencia da minha vida, porque fui ensinada desde pequena a baixar a cabeça, a aceitar, a aguentar calada. Mas o que ninguém me disse é acentuada que dentro do silêncio a alma apodrece. Quando comecei a dar oficinas na Casa Esperança, muitas mulheres vinham até mim chorando, dizendo que não conseguiam se expressar. E eu dizia, está tudo bem, chorar é acentuada a falar como corpo. Dia a voz vem, porque eu sei que vem, uma hora vem. Uno de los momentos más especiales que viví fue hace unos años, cuando Miguel me regaló un cuadro pintado por él. Era una imagen de una mujer con el rostro cubierto de girasoles. Cuando le pregunté qué significaba, me dijo, «Eres tú, mamá. Siempre te escondías, pero ahora floreces». Me emocioné tanto que no pude contener las lágrimas. Ese cuadro está colgado en la entrada de Casa Esperanza para que todas lo vean al entrar. Se ha convertido en un símbolo para muchas. No solo porque es hermoso, sino porque representa lo que intentamos hacer todos los días allí, ayudar a que las mujeres florezcan a su tiempo, con su ritmo, con su historia. No es un proceso fácil y nunca es igual para todas. Pero cada pequeño paso, cada palabra dicha, cada lágrima compartida es parte del renacimiento. Y ver eso con mis propios ojos, día tras día, me hace sentir que todo el dolor que viví no fue en vano, que de alguna manera sirvió para algo más grande. A veces me siento cansada, no lo voy a negar. El cuerpo ya no responde como antes, las rodillas me duelen, la memoria me juega algunas pasadas, pero hay algo dentro de mí que sigue tan vivo como el primer día que crucé la puerta de ese refugio, la certeza de que ninguna mujer merece vivir con miedo. Cuando me siento en mi mecedora por las tardes y veo cómo las más jóvenes lideran actividades, organizan talleres, ayudan a nuevas madres con sus bebés, me lleno de una paz que no conocía en mis años de juventud. Es como si la Guadalupe niña, aquella que hacía tortillas al lado de su madre soñando con el día de su boda, finalmente encontrara su lugar. No en un altar ni en una casa ajena, sino dentro de sí misma. Y eso, esa sensación de pertenecer a mí, de ser dueña de mi historia, es algo que nadie me puede quitar. He vivido muchas vidas dentro de esta única vida, y aunque algunas partes fueron oscuras, hoy sé que fui yo quien las escribió hasta el final. Todavía hay noches en que me despierto de golpe, con el corazón latiendo rápido, como si don Vicente estuviera parado al pie de mi cama. Sé que es un fantasma que ya no puede hacerme daño, pero hay heridas que el cuerpo recuerda incluso cuando el alma ya sanó. En esas noches me levanto despacio, voy a la cocina, caliento un poco de leche y me siento en silencio a mirar por la ventana. Es un ritual que me reconecta conmigo misma. Pienso en las mujeres que aún viven atrapadas, en las que aún no encontraron su grito, y rezo, no con palabras religiosas, porque hace años dejé de creer en un Dios que permitía tanto sufrimiento, más como algo más íntimo. Rezo como que me susurra para dentro, pedindo força para que mainda tano escuro. Veces o silencio da madrugada é acentuada tão pesado quanto aquele que vivi por anos, mas agora ele é acentuada meu, não imposto, e isso faz toda a diferença. Uno de los mayores regalos que la vida me dio fue ver a mis hijos convertirse en hombres buenos. José se dedicó a la educación y hoy trabaja en una escuela pública como orientador, ayudando a adolescentes en situaciones complicadas. Él siempre me dice que parte de su vocación nació en Casa Esperanza, al ver cómo el conocimiento salvaba a su madre y a tantas otras mujeres. Miguel, por su parte, siguió el camino del arte. Tiene una pequeña galería donde expone sus obras, muchas de las cuales están inspiradas en historias de mujeres resilientes.
A veces me dice que pintar fue su forma de llorar todo lo que no entendía cuando era niño. Me emociona ver cómo transformaron o que vivérame algo bonito, justo, generoso. Nunca precisei cobrar nada deles, nunca exigi que fossem bons filos. Eles simplesmente foram meu sustento, meu motivo, mina alegria. E isso para uma mãe que quase se perdeu na dor e acentuada uma vitória que não tem preço. Cuando cumplí 80 años, las mujeres del refugio me organizaron una pequeña fiesta sorpresa. Decoraron todo con flores de papel, me hicieron una torta de 3 leches y hasta imprimieron fotos antiguas que encontraron en los archivos del lugar. Pero lo que más me tocó fue un mural que prepararon, donde cada una escribió una frase que recordaba de mis charlas o talleres. Había cosas simples como tú vales o no estás sola y otras más personales como tu voz me despertó. Me senté frente a ese mural y lloré, no por tristeza sino por honra, me sentí honrada, y en ese momento entendí de forma clara que lo que había vivido no había sido solo una tragedia. Fue también una travesía. Ese eu atravesse y otras también podem. No me considero salvadora de nadie, pero sí me veo como una luz encendida en la oscuridad. A veces, eso es todo lo que alguien necesita, saber que hay una luz allá adelante. A los pocos días de esa fiesta de cumpleaños, una joven llamada Mariana llegó al refugio. Tenía apenas 17 años y un bebé recién nacido. Sus ojos estaban secos, como si ya no pudiera llorar más. Cuando se sentó frente a mí no dijo ni una palabra durante varios minutos. Solo me miró, y yo la miré de vuelta, como aquel reconocimiento silencioso de que já passou pelo mesmo lugar. Depois de un tempo, perguntei se ela queria um chá. Ela assentiu. Ficamos ali tomando chá en silencio por quase uma hora. No final, antes de ir dormir, ela sussurrou, escuché que usted también escapó. Eu sorri, e disse, sí, e você também pode. Essa menina foi a última com quem tive um laço mais direto antes de me afastar um pouco das atividades diárias da casa. Ela me lembra muito de mim. Mas como uma diferença, ela chegou mais cedo, chegou viva, e isso para mim já é acentuada uma vitória que carrego como orgulho. Hoy en día paso más tiempo en casa, cuidando de mis plantas y escribiendo mis memorias en un cuaderno que Miguel me regaló. A veces me preguntan por qué sigo hablando de lo que viví, por qué no dejo el pasado atrás. Y siempre contesto lo mismo, porque hay otras que aún están allá atrapadas, y si mi historia puede abrir una puerta, aunque sea una, entonces vale la pena repetirla 1000 veces. No me interesa que me vean como heroína ni como símbolo. Yo soy solo Guadalupe, la niña que hacía tortillas, la mujer que huyó una noche con los hijos de la Mao, e a vela que hoje senta na varanda pra ver o por dos sols en medo. O medo passou, mas deixou marcas, não nego, mas também deixou raíces, raíces que hoje sustentam a vida de muitas outras. E é acentuada nisso que penso quando o silencio da noite chega, no cuánto caminei desde aquela porta trancada até aquí. Y si alguien que está leyendo esto se ve reflejada en mis palabras, quiero que sepa que no está sola. El miedo paraliza, sí, pero no es eterno. Ninguna cadena es más fuerte que una voluntad decidida a romperla. Si estás leyendo esto escondida en silencio, sintiendo que tu vida se acabó, escucha bien, todavía estás viva. Y eso significa que aún puedes salir. Hay caminos, hay manos extendidas. Tal vez no seja fácil, tal vez demore, tal vez você chore 1000 veces. Pero se você sair, eu prometo, vai encontrar uma nova versão de si mesma lá fora, uma que você nem sabe que existe ainda. E quando encontrar, vai ver, o que hoje parece impossível, a mana pode ser liberdade. Essa foi minha travessia, essa foi minha vida. E se ela puder ser farol para alguém, então já valeu a pena. Gracias por escuchar.